En esta ocasión vamos a ver a la escuela como organización. Es el tema del día de hoy, ¿sí? Ya hemos insistido y hemos dicho que la escuela también es una organización, pero vamos a entenderla desde esta perspectiva. Primero vamos a hacer, nuestro recorrido va a tener tres apartados. El primero, que es el que están viendo ustedes ahorita, es una aproximación conceptual al término organización, o sea, vamos a entender lo que es la organización conceptualmente hablando. Después vamos a detenernos un poquito en un segundo punto que sería la estructura organizacional, que es un término muy importante dentro de lo que es la organización. Y en el tercer apartado, ahora sí con los insumos de los dos primeros, vamos a entender lo que es la escuela como organización. Entonces, iniciaremos con este primer punto, que es una aproximación conceptual al término organización. Y lo primero que haríamos es reconocer que la organización tiene de entrada, así, a una impresión inicial, tres posibles acepciones. La primera, etimológicamente, proviene del griego órgano, que significa instrumento. La segunda se refiere a la organización como una entidad o grupo social. Y la tercera, que tiene que ver con la organización como un proceso. Entonces, de estas tres definiciones iniciales que podríamos dar sobre lo que es la organización, ustedes se darán cuenta que a nosotros nos interesa la segunda, ¿sí? Ve a la organización como una entidad o un grupo social. Por lo tanto, no nos interesa verlo como una cuestión de instrumentos y menos como un proceso. Esa idea de que hagan el equipo y organícense para hacer la tarea. Pues no, esa idea de proceso de organización no nos interesa a nosotros, nosotros nos interesa la segunda, que es considerar a la organización como una entidad o grupo social. Y aquí vamos a ver algunas definiciones que nos van a ayudar a entender esta perspectiva que estamos viendo. Y entonces, desde la perspectiva de Agustín Reyes Ponce, nos dice que la organización es la estructuración de las relaciones que deben de existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de un organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia entre los planes y objetivos señalados. Entonces, estamos hablando que existe un organismo social, y ese organismo social tiene dentro de sí una serie de recursos humanos, recursos materiales, y esos recursos humanos hacen una serie de actividades y funciones. Y entonces la organización es estructurar todo eso para que tenga, valga la redundancia el término, organizado su forma de actuación. ¿Para qué? Para lograr los objetivos que estamos señalando, ¿no? O que tiene señalada la organización en particular. Otra definición la vemos en Isaac Guzmán Valdivia. Nos dice que la organización es la coordinación de las actividades de todos los individuos. Vean cómo vuelven a insistir en coordinación, actividades, y los elementos son los individuos que integran una organización con el propósito de obtener el máximo de aprovechamiento posible de los elementos materiales, técnicos, humanos en la realización de los fines que la propia empresa persigue. Si ustedes se fijan aquí, Guzmán nos vuelve a insistir en los individuos como integrantes de la organización, nos vuelve a insistir en las actividades que desarrolla el individuo como parte de esa organización, y nos vuelve a insistir que la organización tiene un propósito, si existe por algo, y entonces los individuos y sus relaciones y sus funciones y actividades tienen que permitir el logro de ese objetivo. Joseph Macié también nos habla, nos da otra definición de la organización. Nos dice que la estructura de asociación por la cual un grupo cooperativo de seres humanos asigna las tareas entre los miembros, identifica las relaciones, integra sus actividades hacia objetivos comunes. Volvemos a encontrar estos tres elementos centrales. Uno, los individuos. Aquí nos maneja como seres humanos, ¿va? Son individuos. Volvemos a encontrar las actividades que hacen estos seres humanos, estos individuos, que aquí le llaman tareas, ¿sí? Y volvemos a entender que al fin de cuentas, todas esas actividades están orientadas hacia el logro de un objetivo común. Esos son los tres elementos que siguen presentes en estas definiciones. Ahora sí, ya vimos entonces que más allá de las posibles definiciones que podamos tener de organización, ¿sí? Siempre se insiste en uno, en individuos, ¿sí? Que son los elementos que integran la organización. Se insiste en las actividades que hacen los individuos, actividades, funciones o tareas que hacen los individuos dentro de una organización. Y se insiste en que las organizaciones tienen un objetivo a perseguir, o sea, se crean por algo. Si no tuvieran un objetivo, no existirían las organizaciones de esa manera.
Entonces, ya entendiendo esta idea de la organización, surge la idea de la estructura organizacional y tiene que ver con uno de los conceptos que veíamos ahorita, que sí están todos los individuos, sí están todas las actividades, pero entonces vamos a ver que las actividades se definen de manera diferente para los individuos. Unos individuos tienen un tipo de actividad, otros individuos tienen otro tipo de actividad para que funcione la organización. Y eso nos lleva al concepto de estructura organizacional, ¿sí? Y aquí vamos a ver que, bueno, de entrada, antes que plantear más elementos al respecto, veríamos que la organización nació de la necesidad humana de cooperar. O sea, la organización nace cuando varios seres humanos, varios individuos se juntan con un objetivo común que a fin de cuentas es la organización y se ponen de acuerdo sobre qué hacer. Y entonces ellos empiezan a cooperar para obtener sus fines personales, ¿sí? ¿Y para qué lo hacen? Porque obviamente de manera individual no lo lograrían. Si alguien de manera individual puede lograr algo, pues no tiene por qué organizarse con otros para lograrlo. Entonces, cuando se organiza es porque tiene limitaciones físicas, biológicas, psicológicas o sociales que no le permiten hacer. Cuando los seres humanos, los Homo sapiens, iban de caza, pues un hombre solo, un Homo sapiens solo no podía contra el mamut. Entonces, ¿qué hacían? Pues mejor vamos a integrarnos entre varios y vamos a ir juntos y ahora vamos a ver cómo le hacemos para capturarlo, que al fin de cuentas es lo que nos interesa, ¿no? En la mayor parte de los casos, la cooperación puede ser más productiva o menos costosa si se dispone de una estructura de organización. En otras palabras, si yo junto a un paquete de personas, a un grupo de seres humanos, de individuos, los pongo a trabajar en algo, pero no hay una distribución adecuada de las tareas o funciones que tiene que hacer cada quien, entonces eso se vuelve un caos, ¿sí? Hagan de cuenta esa famosa imagen cuando según la Biblia, ¿sí? Dios eh, castiga a los hombres por estar haciendo la torre de Babel y les da diferente lenguaje y de repente ya no se pueden comunicar entre sí, y al no poderse comunicar entre sí ya no pueden avanzar. Entonces aquí pasa lo mismo. Si no tenemos funciones determinadas y si hay una persona que quiere hacer todo, si pero luego tenemos personas que no hacen nada, si o personas dos o tres que están haciendo lo mismo y no es necesario, entonces estamos hablando que tenemos un problema en la estructura de la organización, porque la estructura implica que los sujetos tengan una función determinada dentro de la estructura, de acuerdo al objetivo que se pretende lograr. Entonces, si queremos una cooperación exitosa es porque cada quien hace su parte, en otras palabras. Y esto nos va a llegar a otro punto central. Si tú tienes una función, una tarea, una actividad que hacer, y si aparte la conoces, ¿sí? Y sabes cómo debes hacerla, entonces esto nos va a ayudar a que la organización se desarrolle adecuadamente. Y por último, que también no es menos importante, que tú sepas lo que tú haces, qué relación tiene con toda la organización, ¿sí? Eso de que yo esté aquí moviendo una pieza y no sepa qué tiene que ver con toda la organización, pues no me queda claro. Entonces, esto nos debilitaría la cooperación. Pero si yo sé que lo que yo hago, por pequeño que sea, es la parte que me toca de trabajo y es lo que yo tengo que hacer, pues lo hago, pero yo sé que hay otras personas haciendo las otras actividades para que la organización funcione adecuadamente. Por lo tanto, las organizaciones tienen una estructura dentro de la cual las diferentes personas cumplen funciones que se les han asignado. En otras palabras, estamos hablando cuando hablamos de organización, estamos hablando de individuos que integran la organización, actividades que realizan y objetivos que se persiguen. Pero agregamos este nuevo punto que es lo que me interesaba. Esos individuos con sus actividades no están al azar, ni están por voluntad propia, están organizadas. Hay una estructura que nos dice qué funciones desarrolla cada quien y cuáles son las que debe de hacer para que pueda desarrollarse adecuadamente la organización. Entonces, no es que hagamos lo que nos dé nuestra gana, hay funciones. Si yo entro a una escuela y me dicen que soy maestro, yo sé las funciones que tengo que hacer como maestro. Si yo entro a la escuela y soy intendente, sé las funciones que tengo que hacer como intendente. Si yo entro a la escuela y me dicen que soy director, sé las funciones que tengo que hacer como director. Son las tareas que se me han asignado. Ahora sí, antes de entrar, ya dejando eso claro, entonces, les reitero, 4 puntos centrales. 1, las organizaciones los forman los individuos. 2, los individuos realizan actividades dentro de la organización. 3, las actividades que realizan los individuos son para lograr el objetivo de la organización o el propósito o la meta de la organización. Y 4,
Las actividades que realizan los individuos están dentro de las tareas que les son asignadas o las funciones que les son asignadas dentro de una estructura organizacional para que todos puedan tener una función adecuada y entre todos coadyuvar al logro de los objetivos. Ahora sí, teniendo ya ese concepto de Profe, organización. disculpe, ¿Sí? ¿lo puede repetir porque me falló un poco mi internet, por favor? Ok. Entonces, hasta ahorita hemos enfatizado 4 aspectos centrales de la organización. 1, las organizaciones están formadas por individuos, seres humanos. Segundo, esos individuos dentro de la organización realizan actividades, o sea, desarrollan actividades específicas. 3, todas las actividades que hacen esos individuos están orientadas a la meta o al logro del objetivo de la organización, no del individuo, de la organización. Y 4, para que las actividades de los individuos sean provechosas para el logro del objetivo, tienen que cooperar entre ellos y por lo tanto cada uno tiene que cumplir la función que se le asigna. Sí, o sea, no todos cumplen la misma función y desarrollan el mismo tipo de actividad. Entonces tiene que haber todo eso que es la estructura organizacional para que puedan desarrollar sus actividades que les son encomendadas de manera adecuada y lograr el objetivo de la organización. En relación a eso, entonces, ya sabiendo lo que es la organización y lo que implica la organización como grupo social, recuerden que ya vimos que hay varias acepciones, nosotros nos quedamos con la idea del grupo social. Entonces, vamos a ver entonces los elementos o las características de la organización. Y el primer punto que vamos a ver es que las organizaciones son muy, muy complejas. Ya hemos dicho, no todo sucede, no todo es tan simple como parece. La realidad es muy compleja y los seres humanos somos muy complejos. Y entonces mete a 20, 30, 40 personas dentro de una organización, cada quien con sus características, sus intencionalidades, sus expectativas, sus motivaciones. Agrégale lo menos consolidado o lo más consolidado que esté la estructura organizacional, agrégale los propósitos de la organización y entonces se nos vuelve algo complejo para analizar. Entonces las organizaciones son complejas. Las organizaciones nos dan el anonimato. ¿Qué pasa? Que lo que existe son las organizaciones, no las personas se pierden dentro de la organización. ¿Sí? Entonces, salvo casos muy, muy particulares, la mayoría de las personas se pierden. Por eso, si se fijan los maestros, lo que hacen es decir, yo trabajo en educación primaria o en la escuela tal, porque entonces la escuela es lo que es importante como organización y las personas pasan a segundo plano. ¿Qué pasa en las organizaciones también? Sean rutinas estandarizadas. Como yo ya di una estructura que me dice que mi función es esto, es hacer X, Y y Z actividad, pues yo la hago. Y es lo que hago un día, el lunes, pero lo hago el martes, lo hago el miércoles, lo hago el jueves, lo hago el viernes, o sea, lo hago todos los días. Eso es parte de mi función, hasta que no cambie yo de función, ¿verdad? Si no cambio de función, tengo que seguir haciendo mi misma rutina estandarizada. Así como hay estructura organizacional no formal, también, formal, también tenemos que hay no formal. Así como hay una serie de funciones y de actividades que según dicen algunos documentos normativos dentro de esta organización se debe trabajar de X manera o de Y manera, resulta que también dentro de las organizaciones a veces se organizan, valga la redundancia, pero de manera no formal. Y entonces, por ejemplo, hay escuelas donde dicen, en ausencia del director, el que toma las decisiones es el maestro de sexto, ¿sí? Pero luego hay otras escuelas donde dicen, no, es que lo importante es la reunión que tengamos y que tomemos el acuerdo. O nombramos un maestro de guardia y el maestro de guardia es el que decide. Entonces, hay una serie de elementos organizacionales que no están escritos en ningún lado y sin embargo se usan dentro de las instituciones educativas, en nuestro caso, o dentro de las organizaciones. A eso le llamamos estructura organizacional no formal. Y obviamente también tenemos como parte de lo ritual, de lo establecido, de la rutina, pues tenemos que una tendencia a la especialización y a la proliferación de funciones. En el caso de las escuelas, recuerden que por eso de repente tenemos maestros que duran años y después sean especialistas y son los maestros de primer y segundo grado, porque son los que pueden hacer que los alumnos aprendan a leer y escribir mejor. O los maestros que se acostumbran a trabajar con sexto y ya se saben todo su caminito y la forma de enseñar los números fraccionarios y la forma de enseñar el concepto de leyenda y cómo abordar la historia de México. Entonces ya se lo saben tanto que entonces está tan ritualizado, tan rutinizado,
que entonces se vuelven especialistas, ¿sí? Entonces, esto es muy normal, pero bueno, eso implica que también proliferan a veces las funciones, ¿no? Y el otro punto es que todas las organizaciones tienen diferente tamaño, pero siempre implican organizaciones con varios elementos, con varios individuos, ¿no? Ahora sí, esas son las características generales de lo que es la organización, pero vamos a ver qué es el tema que nos interesa el día de hoy, la escuela como organización. Entonces vamos a ver que la escuela como organización específicamente social, acuérdense que es lo que hemos insistido dentro de las diferentes acepciones, ¿por qué se caracteriza la escuela como organización social? Por tener un objetivo y una misión definidos. ¿Tiene la escuela primaria un objetivo? Si tiene la escuela preescolar un objetivo, tiene la escuela universitaria un objetivo, sí. Normalmente el objetivo es el aprendizaje de sus alumnos. ¿Y qué debe de aprender? Pues está en los planes y programas de estudio. Ahí viene desde el perfil de egreso, vienen los objetivos, viene todo. Y eso es lo que debe hacer. El motivo de existencia de la escuela es ese. ¿Está estructurada jerárquicamente? Pues sí. Entonces tenemos directores, a veces subdirectores, a veces maestros, intendentes, etcétera. También implica patrones motivacionales por parte de los alumnos. Los alumnos en mayor o menor medida se pueden sentir motivados para estar en ese lugar y trabajar. Posee la escuela una cultura organizacional, valores, normas y roles. O sea, todas las instituciones educativas tienen cultura organizacional, la cultura escolar, y obviamente puede tener puntos en común, pero también difieren. La etnografía como investigación cualitativa ha estudiado mucho esto de la cultura escolar y nos ha dado muchos elementos para entender cómo se construye la cultura dentro de las instituciones y cómo se manifiesta. Y si no, les pongo el ejemplo, ustedes pueden pensar en él. Piensen en gente que ustedes conozcan y piensen las características de un egresado de la Universidad Juárez del Estado de Durango, o piensen en un egresado del Instituto Tecnológico Durango, y ahora piensen en un egresado de la Escuela Normal del Estado de Durango. Piensen en ellos, piensen cómo actúan, cómo se visten, cómo se expresan y verán que van a encontrar diferencias sustanciales porque tienen que ver con la cultura donde ellos se formaron a nivel organizacional, cómo se les enseñó, qué se les decía, cómo se deberían de comportar, si les daban información, no les daban información, era explícita, era implícita. Todo esto hizo que hubiera una serie de valores, normas y roles que ellos interiorizaron. Y entonces los abogados salen actuando como abogados, ¿sí? Los ingenieros salen actuando como ingenieros y los maestros pues salen actuando como maestros, ¿verdad? Bien, eso que les acabo de decir son características de la escuela como organización, pero ojo, eso también es de cualquier organización. Lo que les acabo de decir es de cualquier organización. Pero entonces, si es de cualquiera y fueran las únicas características que tuviera la escuela, pues entonces no valdría la pena estudiar de manera independiente a la escuela, porque entonces resultaría que la escuela es como cualquier organización. Y no, obviamente no lo es. Entonces nosotros vamos a reconocer que sí tiene características de todas las organizaciones, pero también hay características propias. O sea, que son características que son solamente de la escuela. Y como son solamente de la escuela, eso hace que tenga cierta singularidad la escuela como organización. Y eso hace que entonces valga la pena estudiar de manera independiente a la escuela como organización. ¿Y cuáles serían estas características ya muy propias, muy particulares de la escuela como organización? Primero, la naturaleza compleja y sus objetivos, ¿sí? Por no ser estos lo suficientemente precisos y medibles. Y ahorita dijimos que su objetivo es el aprendizaje de los alumnos, que están en los planes de estudio, pero luego nos metemos a la bronca de cómo evaluar si el alumno aprendió o no aprendió, pues todavía estamos discutiéndolo, cómo se hace la evaluación del aprendizaje. Y luego cada reforma curricular nos hace otras propuestas. Y luego decimos que sí sirven las rúbricas, que no sirven, que es mejor el examen, que sí es mejor el trabajo en equipo, que las evidencias de trabajo. Entonces estamos en una bronca ahí de que eso que aparentemente es tan simple se nos complica demasiado y no es tan fácil. No es lo mismo en la maquila que fácilmente saben si hay un buen producto o no. Aquí está muy complejo, ¿no? Entonces sí hay complejidad en los objetivos y en cómo medir si se lograron o no. Segundo, la escuela también tiene una variabilidad de motivación para aprender de los estudiantes. O sea,
Llegan con otros todos los estudiantes, pero ¿realmente todos llegan a aprender o cuál es el motivo de ir? Recuerden lo que ahorita se discutía mucho por el regreso de la pandemia, cuando decían los mismos padres, decía, es que mi hijo ya quiere regresar a la escuela, pero luego ellos decían, quiere regresar a la escuela para ver a sus amiguitos. ¿Qué nos decía eso? Que la motivación no era ir a la escuela para aprender, la motivación era ir para jugar con sus amigos. Entonces, como hay muchas motivaciones y a veces ausencia de motivación de todos nuestros alumnos y a eso nos tenemos que enfrentar como organización. Tenemos también lo que es la invisibilidad del desempeño del rol del maestro. Hablemos un poco de esto y detengámonos un poquito en esto. ¿Qué es esto de invisibilidad del desempeño? O sea, no se ve el desempeño del rol del maestro. Recuerden que desde la década de los 70 hemos estado metidos en un discurso muy psicologista de la educación y a partir de los 90 con más ganas se ha estado insistiendo en el papel activo del alumno. Y entonces resulta que toda la psicología y todo el discurso educativo se gira alrededor del alumno y es el alumno el que aprende, pero nunca se dice qué hace el maestro para que el alumno aprenda. Y si nos va bien, si nos va mal, algunos dicen que los maestros dificultamos el aprendizaje del alumno. Y recuerdo a los piadetanos ortodoxos que nos decían, es que el alumno aprende con maestro, sin maestro y a pesar del maestro. O sea, el maestro de repente se desdibuja y no es relevante en el discurso educativo, salvo que haya una intencionalidad política. Las únicas veces que el maestro ha tenido un protagonismo es cuando en la política educativa tienen pensado hacer cambios muy drásticos en el magisterio, en la educación, y entonces su primer objetivo es atacar al maestro y es cuando lo ponen en la palestra y es cuando dicen que toda la mala educación se debe al maestro, que fue lo que hizo Salinas de Gortari en su época y fue lo que hizo Peña Nieto en su época. Pero fuera de ahí normalmente es invisible el desempeño del maestro, o sea, no se ve por ningún lado, no se piensa, no se analiza, no se discute, inclusive ni se platica, o sea, damos por hecho que se está haciendo, ¿no? El otro punto que hace diferente a las escuelas en relación con otras organizaciones es el hecho de que los que se integran a esa organización normalmente no lo hacen de manera voluntaria. Lo hacen de manera obligatoria. O sea que, pues sí, ¿verdad? Es muy raro el niño que le gusta ir a la escuela porque le gusta a él ir a la escuela. Sí, es porque lo obliga el papá a ir, sí, y es porque todo el mundo sabe que tiene que ir a la escuela porque es obligatoria. Entonces, ya de entrada, los elementos, una parte de los elementos que se integran a la organización no tienen motivación para estar dentro de la organización, ¿eh? Y eso tiene que afectar definitivamente. Otra característica que es muy propia de la organización o de la escuela como organización es que las actividades que acontecen en la escuela son evaluadas por maestros, directivos, alumnos, padres y la sociedad. En otras palabras, la organización escolar está en el escrutinio de todo mundo. O sea, todo el mundo quiere opinar sobre lo que pasa en la escuela, todo el mundo quiere evaluar, ¿sí? Ya sea los maestros, o evalúan a los directivos, o evalúan a los alumnos, o evalúan a los padres, o incluso evalúan a la sociedad, pero todo el mundo quiere evaluar. O sea, ahí la cultura y la evaluación implícita está presente en todo momento dentro de las organizaciones. Y esto es otro punto que tenemos que tener claro. La escuela como sistema organizacional cubre varios aspectos. Uno, cubre el aspecto de la motivación de los agentes educativos. Dos, sus comportamientos, cómo se dan dentro de la organización. Tres, la autoridad del líder. Cuatro, la comunicación de los diferentes agentes educativos. Cinco, la estructura y procesos de los grupos. Seis, el aprendizaje, que es el fin último de la escuela como organización. 7, desarrollo y percepción de las actitudes. 8, procesos de cambio que se dan. 9, conflictos y 10, diseño del trabajo. O sea, la escuela como organización está involucrada con todos estos aspectos. Varios de ellos se convierten en elementos tan importantes que los vamos a estudiar de manera independiente como procesos organizacionales. Y otros, pues ya no corresponden a la organización, son una perspectiva más psicologista, ¿sí? Y ya tendríamos que estudiarlos desde otra perspectiva.